Una de las cosas, de los primeros mensajes que quiero decirles a ustedes, queridos hermanos, como creyentes, no nos dejemos meter en este círculo de posiciones encontradas o de posiciones de un lado o del otro. Y bueno, ¿usted qué va a hacer? No, un momentico. Porque yo no espero, pues sería inadecuado totalmente que como pastor le dijera, bueno, ustedes tienen que hacer esto o lo otro. Cada uno, frente a la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, frente a nuestras convicciones, tenemos que hacer. Y a veces se dice que, no, es que la iglesia permanece un poco estática o paralizada. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero tampoco vamos a seguir las indicaciones del uno o del otro, porque no nos corresponde eso. Frente a eso, bueno, pastor, ¿qué hacen los cristianos? Pregúntele a cada uno qué el Señor le va a hacer, nos manda a hacer. Y a propósito, que hay personas que me dicen, ay, pastor, en medio de esto, ¿qué está pasando en nuestro país? A ver, aquí el problema no es qué está pasando ay, por Dios, ¿no sabemos qué está pasando? Ahora, si le creemos a todo lo que dicen las redes sociales, pues ahí sí vamos a estar más confundidos. Pero tenemos el claro discernimiento y no es un misterio de lo que está pasando en nuestra nación. Sí sabemos lo que está pasando. Y cada uno tenemos que obrar de acuerdo a esas realidades. ¿Qué hacemos? Y en medio de esto, obviamente viene la pregunta que, por lo menos en mi caso como pastor, bueno, Señor, ¿y qué predicamos en medio de esta situación? Por eso inclusive ajustamos nuestro tema de la serie que estábamos iniciando el día de hoy, porque creo que el Señor sí tiene palabra para eso. Y en medio de esta situación, pues claramente el Señor me dijo, yo ya he dicho muchas cosas y ahora ustedes tienen que interpretarlas en la Biblia. Por eso hoy estamos iniciando una serie en los llamados profetas menores. La voz de Dios en tiempos como estos. Y cada uno debemos, a través de la lectura de estos profetas, entender lo que el Señor nos está diciendo y qué debemos hacer cada uno. Nunca hemos predicado en esta iglesia la serie completa. Sí hemos predicado de los profetas menores, pero vamos a ir cada domingo por los 12 profetas menores. Inclusive es una buena oportunidad para algunos aquí presentes o allá que nunca han leído esos profetas o no. Y también va a ser una buena oportunidad de aprendernos los nombres de esos profetas en orden, por lo menos. Pero son tremendamente relevantes. ¿Qué hacemos? Leamos el texto bíblico y vamos a encontrar ahora respuestas o posiciones de nuestro Dios que a veces nos sorprenden porque tenemos una cantidad de preconceptos de lo que se supone un cristiano tiene que hacer. Por eso vamos a iniciar por 12 semanas, vamos a ir cada semana uno de los profetas y vamos a ir en el orden que están en el texto bíblico que nosotros tenemos. Les animo, hoy estamos en el profeta Oseas, que lo lean. Y bueno, la próxima semana vamos a ir con el profeta Joel. Entonces, pues ojalá ya vengan leíditos o en casa se preparen esta semana. Uy, pastor, tanta lectura. Miren, deje ver menos Instagram y alcanza a verse, creo que alcanza a leerse hasta todo el Nuevo Testamento. Entonces, una buena dosis de sabiduría bíblica y de claridad para estos tiempos, leyendo el profeta Oseas y el profeta Joel que vienen ahí adelante. Vamos a orar, que el Señor nos guíe. El Señor no es un Dios de confusión, sí nos da claridad. El problema aquí, como sabemos y lo hemos dicho, lo hemos orado, el problema es del corazón, de lo que hay ahí.
Si el Señor no transforma esto, pues no van a haber cambios reales. Vamos a orar. Y a propósito, en medio de todas estas situaciones, pues esta semana, el día de hoy, perdón, en la mañana temprano me comunicaron, y vamos a seguir orando, que pues hay un grupo de pastores que tienen cierta relevancia en nuestro país, en nuestro medio, en la ciudad, están reunidos hoy con las autoridades. Qué bueno, el Señor les dé sabiduría a estos hombres, tremenda responsabilidad, que comuniquen de parte del pueblo de Dios qué puede hacerse en medio de una situación como esta. Entonces, vamos a orar por esto, que el Señor les dé sabiduría, y todos necesitamos de esta sabiduría. Señor nuestro, gracias por tu presencia y tu amor, y por que tú tienes el control de nuestras vidas, de la iglesia, de nuestras familias. Señor, eres el Dios que siempre tiene un mensaje en todos los momentos que vive la iglesia a través de la historia. Ha sido así en nuestro país, y te rogamos, no solamente a esta comunidad, sino a todos los creyentes, a todos los colombianos, que de alguna u otra forma nos ilumines para saber qué hacer en medio de esta situación. En tu nombre oramos, dándote gracias. Pedimos que bendigas a estos hermanos pastores que están en reunión. Señor, tú puedes utilizarles para traer luz en medio de estas circunstancias al gobierno que está escuchándoles. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. No sé cómo van, y cambiemos un poco de tercio en cuanto al tema, no sé cómo van en los propósitos que se hicieron a comienzo de año. ¿Todos cumplidos? Todos esos propósitos van, eso sí. Pues no sé ustedes, pero yo sí les puedo decir que he incumplido en varios de esos. Pensaba hacer algunos cambios que todavía no están ocurriendo en mi vida. Y bueno, creo que nos pasa. Inclusive en estos meses que llevamos, me he dado cuenta, el Señor nos está llevando, o por lo menos me está llevando, a hacer menos propósitos con base a resultados y más bien con base a ritmos. Ustedes van a entender algún día esto. Creo que es qué es lo que Dios quiere que esté haciendo rutinariamente, más que el resultado que espero, porque generalmente depende de Él. Pero no podemos negar que, pues, que hemos incumplido, ¿o no? ¿Le hemos incumplido al Señor con algunos de esos propósitos? Pues sí, Señor, este año voy a leer 2 capítulos de la Biblia cada día. Pues no sé cómo vamos. Y entonces podemos reaccionar de varias formas cuando incumplimos, ¿cierto? Podemos reaccionar y decir, no, es que definitivamente esto no se puede, es muy difícil, y tirar la toalla. O podemos reaccionar como a ese reacciono yo. Digo, uy, Señor, no he podido leer 2 capítulos al día, ahora voy a empezar a leer 10. Y ahora en este momento de crisis sí voy a leer 10 y voy a eso, sí. Bueno. La pregunta que trata el libro de Oseas y que vamos a tratar en el día de hoy, por lo menos en algunos aspectos porque es muy profunda. ¿Qué hace el Señor cuando encuentra infidelidad, incumplimiento o errores? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace el Señor cuando hay incumplimiento, infidelidad, errores?
En esta serie, como dije, de los profetas menores, quiero aclarar varias cosas. Profetas menores, se les dice menores no porque no sean importantes, son muy importantes. Se les dice menores porque son de tamaño más pequeño. En los libros no tiene tantos capítulos como Isaías, Jeremías. Estos tienen menos capítulos. Esto es como el Instagram de esa época. Más cortico, más al punto. Y también es muy interesante estos profetas menores porque no son, llamémosle, profetas profesionales, llamémosle así. No son que vienen de cuna de profetas preparados en el templo, una cantidad de cosas que habían estudiado mucho. No son gente común que el Señor utiliza para enviar esos mensajes en momentos de crisis de la nación de Israel. Algunos son agricultores o ganaderos, comerciantes. Por eso es muy interesante el acercamiento de estos profetas menores. Hay áreas que ellos profetizaron que se refería al momento histórico de aquel entonces, pero también se refiere a situaciones que más tarde viviría el pueblo de Israel o aún el pueblo del Señor vive en el día de hoy. Por eso se llaman profetas. Como dije, vamos a ver un profeta por semana. ¿Qué tenemos que escuchar la voz de Dios en estas circunstancias? Y Oseas, la reflexión del día de hoy, el mensaje central es, y vamos a ver por qué. ¿Por qué Dios no puede dejarte? Y no lo hará. ¿Por qué Dios no puede dejarte? Y no lo hará. Tremendo. Oseas 1:1 dice: esta es la palabra del Señor que vino a Oseas, hijo de Berí, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Encontramos que Israel en aquel entonces, en el tiempo de los profetas, y por lo menos de Oseas, recuerden que Israel creció, llegó a ser una gran nación con David, Salomón, pero después de Salomón eso se volvió el caos y se dividieron. Se dio en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte mantuvo generalmente el nombre de Israel. También se le llamó Efraín a ese reino del norte. Del sur, el reino de Judá. Estaba el profeta más o menos la época de Oseas, es unos 760, 726 antes del Señor Jesús, en una época de muchos cambios. Aquí mencionan los gobernantes de Israel. Había de todo, sinvergüenza, gente buena, eso de todo, como siempre ha habido. ¿Qué mensaje el Señor tenía entonces para su pueblo en medio de esa circunstancia? Pues el Señor tuvo que llamar como la atención y por eso utilizó a los profetas menores. Creo que desde ya debemos aprender. El Señor nos utiliza a nosotros, maestros, mamás, ingenieros, arquitectos, para que llamemos la atención a otras realidades, porque en medio de tanta locura, como que no tenemos idea qué es lo importante. ¿No les ha pasado esta semana? Eso en medio de todo ese relajo de las redes sociales, eso ya no. Pues, yo encontré que a personas hasta la pandemia les olvidó. Se les olvidó las personas que están en cuidados intensivos todavía, como que en medio de todo esto, ¿será que se olvidó todo eso? Entonces como que el Señor tiene que sacudirnos y decir, momentico, pongan atención. En momentos, todos los profetas en general menores están en épocas muy oscuras de Israel. Por eso son relevantes para el día de hoy. Y Oseas tiene 3 mensajes principales.
Espero que podamos entender ese mensaje principal de Oseas, que nos va a ir ayudando poco a poco a tener claridad qué vas a hacer tú en esta situación de nuestra nación. ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es mi papel? En primer lugar, Oseas nos muestra cómo luce el pecado. En general, cómo luce el pecado. Del pueblo de Dios y de todos, cómo luce. Oseas 1:2 dice: la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Si algo tiene el Señor es que es como directo. Yo estuve escuchando, porque estoy haciendo ahora algo que no solamente leo el texto bíblico, sino escuché el audio de todo Oseas. Les animo a hacerlo. Hay una percepción diferente cuando uno escucha. Cuando uno escucha escuchen a Oseas. A veces dice unas cosas que uno dice, como que lo sacuden. Ve y toma por esposa una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Hasta ahora no he escuchado, en medio de tanta barbaridad que aún los cristianos están escribiendo, esa invitación que le dice el Señor: ¿quieres que este país sea diferente? ¿Sí? Cásate con una prostituta y ten hijos de prostitución. ¿Qué está? Eso sacude. Eso sí es tener perspectiva de lo que está pasando. No, ¿qué dijo el uno? ¿Qué dijo el otro? No. ¿Qué has hecho, Israel? Es decir, en resumen, ¿cómo ve Dios el pecado? Como un adulterio. El pecado es adulterio, es infidelidad. Cuando tengo el privilegio de acompañar parejas que se van a casar, y algunas les acompaño en una como formación, como para tratar de que lleguen al matrimonio como lo mejor posible, que es difícil el matrimonio. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Es fácil? No tiene sus, ¿no? Una de las cosas que yo les digo a veces en la consejería, una vez lo hice en una boda y pues después me dio como pena porque la gente quedó como choqueada. Le dije: a partir de que ustedes, novio o la novia, dicen sí, ustedes ya dejarán de existir como persona, como de ser el tipo de persona que ha sido hasta este momento. Me acuerdo en esa boda, quedaban todos callados como, ¿cómo así? Y les explico. No es que van a desaparecer como individuos, que ya no van a tener sus propias personalidades, sus propias cosas. Pero ¿saben lo que sí les digo? Cuando dices un sí, y es lo que a veces las personas que se casan, ay, no, pues es que nosotros no tenemos ni un sí ni un no. Somos la perfecta armonía. No los mira con cara de, ay Dios mío, bueno. Cuando tú dices un sí, después se van a dar cuenta, espero, o por lo menos uno se da cuenta, le estás diciendo no a muchas cosas en el momento
y durante toda su vida. Un solo sí implica miles de nos. A eso se le llama compromiso. Y por eso el Señor les dice, miren, no me traten como tratan a los dioses de las demás naciones, o como las naciones tratan a Dios. No me traten así. Porque yo soy un Dios único. Y si me dices sí, le estás diciendo no a muchas cosas. Dios les dice, no me traten así. ¿Por qué? Porque desde esa época siempre, y lo seguimos haciendo, parece que pensamos que entre más dioses tengamos mejor. Y eso ocurría en aquella época. Hasta los israelitas decían, eso apuntémosle a Jehová, a Yahvé y a Baal, eso a todo, hagámosle a todo, porque eso sí, de alguna forma alguno resultará. Cuidado. Y por eso había y siguen habiendo dos, que Dios es para prosperidad, que Dios es para el amor, que Dios es para... Eso lo tenían de todo. Si dices sí al Dios verdadero, tienes que decirle no a muchas cosas. Y esta gente le estaba pensando, me refiero al pueblo de Dios, estaba diciendo, si ve, como siempre se habían quejado, oiga, aquí tenemos que alinearnos ahí con los egipcios, porque estos siguen siendo el poder. En esas estaba Israel. Los gobernantes de Israel coqueteándole a los egipcios en aquella época, porque de pronto esto se desbarata y aquí nos va mejor si estamos. Si no era Egipto, también estaban ahí como coqueteando a Asiria. Años después vino Asiria y acabó con todo. Porque estos me pueden dar seguridad, prosperidad. Entonces apuntémosle a todo. El pecado es visto, se muestra en el libro de Oseas, léalo, como una infidelidad, como adulterio. Oseas 9, 1 al 2 dice, no te alegres, Israel, no hagas fiestas como las naciones, porque te has prostituido. Le has sido infiel a tu Dios. Prefieres la paga de prostituta que recibes en todos los trigales. Ni el trigo ni las uvas podrán alimentarlos. Ustedes, como les digo, ¿ustedes qué creen? ¿Quién es el que va a alimentarlos? Ustedes ya piensan que es lo que están trabajando. No. El vino nuevo no tendrá el gusto que esperaban. Tremendo. Adulterio espiritual es sinónimo en este profeta de idolatría. Es decir, que yo le doy la devoción a alguien, algo que no puede responder, que no me puede dar esa seguridad, esa tranquilidad. Los ídolos son ídolos porque no pueden cumplir lo que prometen. Porque no dan. No. Si tu seguridad, mi futuro depende de... Ellos no cumplen. Y la gente termina negociando su conciencia, sus valores, empieza a hacer cosas cuestionables, porque es que de pronto ahí. Los negocios torzamos, ¿por qué no los torcemos un poquito? Porque pues todo el mundo, ¿no?
no reportemos esto, estos impuestos, no, no, no. Bueno, Ana, yo no tengo por qué decirle toda la verdad a mi familia de lo que estoy viendo, de lo que estoy haciendo. Y lo que estaba ocurriendo en aquella época es que había gente, y los mismos, los israelitas decían, no, es que los ídolos no funcionan. Y la misma gente de Israel decía, ¿que no funcionan? Ay, vea el billete que tengo. Vea la posición que he logrado. Vea lo que vea, que no funciona. Y todos sabemos, funciona por un tiempo, pero después no. La pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son nuestros ídolos. Y pues la mayoría decimos, no, no, ¿cuál? Yo no tengo nada en la casa, yo quemé todas las estatuas que tenía. Ah, no. Sí, no, no, yo no tengo tal vez a la diosa Shiva, que todavía hay cantidad de hogares colombianos que tienen. No, no, no tengo esas estatuas chipchas, no, no, nada de eso. Pero es que los dioses de hoy son más sutiles, ¿cierto? Y esos son más difíciles de pescar. Yo hasta ahora como pastor no he entrado a ninguna casa, a ninguna, me refiero a creyentes, que me digan, pastor, aquí nuestro ídolo es el dinero. No, ninguno. Que mi ídolo es el trabajo. No, no, ninguno. Yo no he entrado a ninguna que me digan así, pastor, ore porque mi ídolo es el trabajo, porque mi ídolo es el sexo. No, 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 ninguna. Porque mi ídolo son los planes que tengo. Porque es que ese tipo de idolatría es difícil de detectar porque la tenemos bien tapada. Y si hay algo que se destapa en todas estas crisis, es los ídolos que están allá abajo. Qué dolor ver la cruz en una nación como la nuestra, en medio de ideologías, partidos, líderes. Qué dolor. Hermano, hermana, aquí en la casa, vote por quien quiera. Pero no hagamos ídolos. ¿Cuánto quieren que la iglesia se convierta en un títere de las ideologías? No es la primera vez que esa mezcla de ideologías políticas y convicciones religiosas es un desastre para el pueblo de Dios. No, 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 yo no tengo esos problemas. ¿Cómo se detectan? Yo puse ahí una pregunta. ¿Cómo se detecta? Espero que esta semana estemos. ¿Cómo detecto mis ídolos? ¿Cómo los detecto? Y puse una pregunta allí. ¿Con qué cuento para que me brinde seguridad, protección, consuelo, paz, importancia, valor, prosperidad, inmortalidad? Que en realidad no puede cumplir esa promesa. Es decir, ¿en qué empiezas a encontrar bienestar, prosperidad, paz, que no puede cumplir esa promesa? Empecemos, ni su esposo ni su esposa, ni los hijos. Entonces de ahí para allá,
Pero las reacciones que vemos en nuestros compatriotas, incluyendo los creyentes, por algo San Agustín dijo, es que el problema fundamentalmente es que nuestros sentimientos y nuestro amor está muy enfermo. Nuestra forma de amar está muy desordenada. Este no es un problema de desorden público, es un problema de desorden de amor. Agustín anotaba, este obispo en el año por allá 400 al norte de África, que allí está el problema de por qué esas reacciones desproporcionadas de tristeza ante la pérdida de algo. Los duelos son parte normal de la vida y hay que, y saludable vivir los duelos, sí, sí. Pero ¿por qué tanta tristeza por la pérdida de un hogar, de una casa, de un trabajo? Eso es importante, no estoy... Pero ¿por qué se hunden en tantas? Porque está muy desordenado nuestro amor. Ahora, y si hablamos de la ira, no, pues esta semana, bueno, pues no, Dios mío. ¿Por qué esa ira? Ninguna se puede justificar, no se puede justificar. Pongo un ejemplo trivial. Oiga, yo hace 2 semanas vi a la entrada de un supermercado un tipo que casi le pega al vigilante de ese supermercado porque le exigió que se pusiera el tapabocas. Pero casi por Dios, lo insulta. ¿Qué hay ahí adentro? Porque lo más fácil es señalar los ídolos de otros, pero los nuestros, esa gente. ¿Qué es el pecado? El pecado es adulterio, amor desordenado. Cuando le dices a Dios un sí, le vas a tener que decir no a muchas cosas, te guste o no. Y así sabremos como cristianos qué vamos a hacer en este momento. En segundo lugar, Oseas muestra algo tremendo. No sé si, hay pocos pasajes, este libro y otros pocos pasajes, que muestra cómo nuestro pecado afecta a Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Cómo el pecado de esta nación afecta a Dios? Está en ese libro. Oseas 2, 7 al 8, 14, 19 al 21, dice: con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá: prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que yo soy quien le da el grano. Queridas hermanas, está Dios hablando con corazón de mujer. No, que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite.
Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, miren, esto sí es revolucionario. Por eso voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Tremendo balance ahí. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor. Yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra. Este es Dios. ¿Cómo responde Dios a nuestra infidelidad? Tremendo. Yo no sé quién se atreve a decir, es que ese Dios del Antiguo Testamento es solo ley y castigo. ¿Quién? Nuestro Dios es un Dios justo, pero ese no se ha leído el profeta Oseas. Es un Dios de reglas e ira. Pero es que por encima, el contexto de eso es el amor. El amor permanente, fiel y a prueba de todo. Básicamente el Señor dice, doy reglas porque te amo. Hay ira en Dios porque le duele cómo lo tratan y cómo tratamos a otros. Pero Dios es un amante y fiel esposo. No estoy distante de ti. Nuestro Dios no es un programa de computador que sale el mensaje error, error, nuevamente error. No, ese es nuestro Dios. No es como los dioses griegos, que tenían por ahí unos conflictos, peleas, pasiones, y no les importaba nada lo que estaba ocurriendo en la tierra. Así eran los dioses griegos. Y resultado de todos los rollos que tenían en donde vivían aquellos dioses, como resultado se afectaba la tierra. Pero el Dios de los hebreos dice, no sé si no leemos este libro no lo entendemos. Lo que ustedes hacen aquí en este revuelto me afecta a mí. No es lo que Dios hace. Y por aquí vienen consecuencias, lo que ustedes hacen. Es la voz de Dios diciendo, conmovido por lo que pasa en nuestra nación, no hagan eso. No. ¿Cómo pueden tratarse así? Pero tenemos la imagen de ese Dios como de una corte, de un juez. Y a menos que sea una novela de esas malucas, nadie se enamora de un juez. No, Dios es ese amante esposo, profundamente conmovido por lo que dicen de Él y hacen con su creación.
Y el tercer principio que hay en el libro de Oseas es sublime. Oseas nos muestra lo que Dios hará cuando nosotros somos infieles. ¿Sí? Les cuento ahí. Leamos Oseas 11 del 8 al 9. Tremendo. Esa es la esperanza del pueblo de Dios. ¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría yo abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Admá. Yo no podría abandonarte como a Zeboyín. Dentro de mí el corazón me da vuelcos y se me conmueve las entrañas. Miren lo que dice aquí. Si esto no cambia o no te dice cómo debes actuar esta semana, no lo sé. Pero no daré rienda suelta a mi ira, ni volveré a destruir a Efraín, porque en medio de ti no está un hombre. Es decir, Dios está diciendo, yo no soy hombre, sino que estoy yo, el Dios Santo, y no atacaré la ciudad. Dios no es un Dios castigador, tampoco es un Dios alcahueta. Dios está enojado porque Él es un Dios que ama y Él se da cuenta. ¿Cuál es nuestra esperanza? Al final de Oseas casi. Oseas 14. Wow. Esto sí es como lo más de lo que el compromiso de ese esposo. Yo corregiré su rebeldía. Miren lo que hace. Yo corregiré tanta rebeldía que hay. Denme la oportunidad, yo la corregiré. Y los amaré de pura gracia. Porque mi ira contra ellos, los pronombres son muy importantes aquí, se ha calmado. Yo seré para Israel como el rocío y lo haré florecer como lirio. Hundirá sus raíces como cedro del Líbano. Sus vástagos crecerán y tendrán el esplendor del olivo y la fragancia del cedro del Líbano. Volverán a habitar bajo mi sombra y crecerán como el trigo, echarán renuevos como la vid y serán tan famosos como el vino del Líbano. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? ¿Yo qué tengo que ver con esos ídolos? Soy yo, dice el Señor, quien te responde y cuida de ti. Soy como el pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. Básicamente, en resumen, el Señor nos dice a cada uno de nosotros, miren, cuando regreses a casa después de este servicio, después de lo que escuches en casa, no me trates como Baal. Yo no soy el Dios de transacciones. Yo no me comporto como se comportan los políticos, los líderes, los actantes de este conflicto. No me traten como al Dios de Baal, que quieren comprar con su comportamiento. Si yo me pongo juicioso, pero Señor,
tú me... Voy a venir a la oración, ahora sí, y tú me... Porque es el Dios de la gracia. No hay nada en ti ni en mí que merezca ese amor, que pueda ganar ese amor. No, no lo hay. Estamos hablando de un profeta del Antiguo Testamento. Algunos me dirán, sí, sí, sí. Sí. Pero nuestro Dios no paró ahí. ¿Qué pasó en el Nuevo Testamento? ¿Por qué Nuevo Testamento es Nuevo Testamento? Porque dijo, yo no me voy a quedar solamente aquí, viendo ustedes cómo se destruyen. Voy a enviar a mi Hijo para pagar por su infidelidad. Es mucho más allá que la figura de este matrimonio de Oseas. Yo envié a mi Hijo para pagar, porque alguien debe pagar el costo de tanta infidelidad. El erudito del Nuevo Testamento, John Berkeley, dice: Pablo hace todo lo posible por subrayar la ausencia total de valor en el lado humano. No se puede rastrear características adecuadas en los destinatarios del amor de Dios, ni siquiera su potencial oculto. Dios hizo un pacto, y aunque somos infieles, Él seguirá siendo fiel. Dios no nos ha salvado por nuestro desempeño, nuestro buen juicio, ni nos está salvando por nuestro potencial. A veces nos ponemos ante el Señor, ¿cierto que este muchacho tiene potencial? Porque Romanos 5:8 el apóstol Pablo dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, que cuando no éramos mala gente, dice así el texto, Dios nos muestra su amor que con nosotros, que cuando no éramos tan malos como esos, Dios nos muestra su amor por nosotros, que cuando pues no hacíamos tantas barbaridades, dice el texto así, es que cuando todavía éramos pecadores, y es eso lo que dice, o sea, no es como, porque es que ahora el pecado es como Cristo murió por nosotros. Jesús vino a ser fiel a nuestro favor a Israel. Jesús es el fiel Israel. Toda esta infidelidad pues trae consecuencias, y vamos a ver cómo enfrentamos las consecuencias en nuestra nación. Israel, como 3 décadas después, fue invadido por los asirios y casi desaparece. Pastor, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Pastor, ¿qué hago yo como en esta coyuntura, como decimos? Si leo el libro de Oseas, dice: cásate con la prostituta.
Eso es otra forma de vivir la fe. Cada uno sabrá dónde debe aplicar esto. Yo no puedo decirle a ti, en tu realidad, en tu familia, no puedo. Pero sí sé lo que el Señor le mandó a Israel. Creo que debemos orar. Pedir perdón. Porque hay tanto de eso. Esto no es un problema, como dije, solamente, ese no es el origen, más bien, ¿no? La injusticia, el radicalismo, no, es un desorden de amor. Hay demasiada infidelidad. Y tú y yo somos llamados a ser fieles a pesar de. Y creo que debemos orar. El Salmo 141:2 dice: que suba a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso, que hacia ti se eleven mis manos como un sacrificio vespertino. Y encontré una oración que ha formado parte de la vida de la iglesia cristiana por siglos ya, que creo que es pertinente en el día de hoy, porque hay demasiada palabrería. Y encuentro que a veces estas oraciones son más claras que tanto que se escucha en el día de hoy. Una oración de siglos que dice así, creo que ya está en seguro la han escuchado. Dios, ¿se animan a leerla? Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos. Así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Guardemos un momento de silencio.
Señor, gracias por que tú eres el Dios que sí cumples las promesas. No como todos esos ídolos que a veces nos aferramos. Señor, gracias porque prometes corregir nuestra rebeldía. Gracias por no mirar nuestra defectuosa forma de amarte a ti, de nuestra infidelidad contigo y con el otro. Gracias porque por tu misericordia estás controlando tu ira. Y te rogamos para que cada uno de nosotros y esta nación podamos volver a habitar bajo tu sombra. Señor, te entregamos esta semana todas nuestras actividades, nuestras acciones. Recuérdanos que le dijiste al profeta: ve y tú y cásate con la prostituta. Enséñanos a amar así, porque cuando te decimos sí a ti, decimos no a muchas cosas, y así tiene que ser. Señor, gracias por tu protección, por tus respuestas, por tus promesas de traer vida en medio de tanto desorden. De la forma como te amamos a ti. Y nos entregamos a los ídolos. Señor, gracias. Libéranos, aclara nuestro corazón, nuestra mente. Y permítenos gozar de ese fruto que procede de ti. Santo Espíritu, enséñanos a cada uno qué tenemos que decir y hacer esta semana. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día de domingo y qué bueno que Él nos ayuda a manejar toda esa rebeldía que hay en nuestro corazón. Amén. Amén.